Bienvenidos, Dios te bendiga muchísimo. Estamos dedicando este tiempo para la adoración y para oír su palabra. Así que te invito ahí que cierres los ojos y junto con nosotros cantes esta alabanza, esta adoración al Señor. Amén. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Sus ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Sí, Señor, danos hoy un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la hermosura incomparable de Jesús, el digno Dios. Sus ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús,
el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Aleluya, sí, Señor. Hoy te invito a que adores al Señor, a que adores al Señor, a Jesucristo nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que murió y resucitó y hoy está sentado en el trono, gobernando, dirigiendo, y sabemos que un día va a volver por nosotros. Aleluya, sí, Señor. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Oh, Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de volver a estar juntos, de compartir este tiempo de adoración, de entrega al Señor, de búsqueda del Señor. Sí, especialmente este tiempo en que podemos bendecir su nombre, podemos exaltarlo, podemos darle el corazón, es muy importante. Y hacerlo juntos es más importante todavía. Porque cuando adoramos al Señor y cuando estamos reunidos alrededor de su nombre, Él está en medio de nosotros. El Señor habita entre las alabanzas de su pueblo. Y cuando adoramos y bendecimos su nombre, Él está allí, ¿sí? Rodeándose de nuestra adoración. Esto es una alegría enorme. Estemos juntos en el mismo espacio, en el mismo lugar, o estemos cada uno en nuestras casas. Porque la adoración de la iglesia y la comunión de la iglesia es espiritual. Y recuerden esto que Jesús decía, que nosotros íbamos a estar donde Él esté. Y después Pablo habla de que el Señor nos sentó en lugares celestiales. Entonces, nosotros estamos con el Señor y nosotros estamos juntos en el mismo espacio espiritual, en el mismo lugar espiritual. Y esto nos tiene que motivar a adorar al Señor con esta idea, ¿no? Con este sentido. Lo estamos haciendo unidos, juntos, no solos, no de manera individual, sino de manera colectiva con la iglesia. Amén. Y bueno, pensando en esto de adorar al Señor, vamos a separar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, aquello que hemos apartado para el Señor. Y aquí lo mismo. Esto también lo estamos haciendo juntos. Todos nosotros somos los que estamos viniendo delante del Señor y entregando nuestra adoración al Señor, nuestra generosidad también hacia la iglesia, porque el reino del Señor se extiende, sí, se expande gracias a estas ofrendas y estos diezmos que nosotros colocamos. Así que hagamos esto siempre con amor, pero también con alegría, porque sabemos que el Señor va a usar todo esto para hacer grandes cosas. Así que vamos a orar, ¿sí? Coloca tu diezmo, tu ofrenda delante del Señor y vamos a orar juntos por eso. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esto que hoy podemos apartar delante tuyo, por lo que podemos separar y por aquello, Señor, que hemos recibido de tu mano, porque tú has sido enormemente generoso y compasivo. Y Señor, tú nos has dado en los momentos más difíciles y más duros
en los de más necesidad. Señor, tú has sido fiel y bueno y no nos has dejado caer. Ninguno de nuestros hermanos ha caído. Ninguno de nosotros puede decir que tú nos has abandonado. Por eso hoy venimos a reconocerte y adorarte, a poner delante tuyo nuestras ofrendas y diezmos y a bendecir tu nombre, Señor. Porque, Señor, esperamos que este acto de dar también sea, Señor, delante tuyo de olor grato. Señor, que lo recibas en tu presencia como adoración. En el nombre de Jesucristo, creemos en que tú puedes bendecir y puedes hacer mucho más por aquellos que te necesitan, porque no tenemos otro proveedor. Tú eres nuestro proveedor y en ti confiamos. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén, amén, hermanos. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Y pronto vamos a estar juntos de nuevo, juntos, ¿no? En el mismo espacio, en el mismo lugar. Estamos planificando volver a vernos, ¿sí? A tener nuestro culto presencial. Por supuesto, este culto virtual va a seguir estando y va a seguir estando siempre. ¿Está bien, no? Lo vamos a mantener. ¿Por qué? Porque entendemos que en este espacio virtual el Señor nos ha bendecido. Y ha sido de enorme ayuda para alcanzar a un montón de personas que antes estaban como solas. Y muchos de ustedes que no están en Lules van a seguir estando presentes o van a seguir siendo parte de la iglesia a través de estos medios. Así que le agradecemos mucho al Señor y estamos pensando también en mejorar todo lo que hacemos de manera online. ¿Sí? En mejorarlo, en hacerlo como más efectivamente, ¿sí? En que sea más útil. Y bueno, por eso estamos buscando en el Señor sabiduría y te pido que estés orando por esto también, que el Señor nos alumbre la mente, el corazón, para que todo lo que hagamos sea efectivo, sea útil y sobre todas las cosas honre al Señor primeramente. Amén. Así que bueno, hoy llegó el momento de escuchar la palabra del Señor, de que podamos reflexionar juntos y estamos leyendo el libro de Hechos. El otro día hablábamos de cómo la iglesia en Antioquía recibió una orden del Señor. Una orden en la que el Señor les pedía separar a Pablo y a Bernabé, o a Saulo y a Bernabé. Si recuerden que el nombre Saulo es el nombre judío y el nombre Pablo es el nombre griego. Y mientras Saulo está en relación con los judíos, lo vamos a encontrar en la Escritura como Saulo. Y vamos a ver que en un momento, a partir de hoy, va a empezar la palabra de Dios a llamar a Saulo como Pablo. ¿Por qué? Porque va a empezar a relacionarse con todo el mundo griego. Ahora, veíamos a este hombre junto con Bernabé, estos dos pastores importantísimos que tenía la iglesia de Antioquía, siendo llamados por el Señor. Y la iglesia teniendo que entregar lo mejor que tenía para que la obra del Señor se extienda. Y esto es muy importante. Hermanos, la obra de Dios, más allá de que es el Señor el que la lleva adelante, y esto es así, el Señor no depende de nosotros para hacer la obra, sino que Él mismo es el guía, el pastor de todo lo que Él hace. Él es el que va adelante, Él es el capitán, Él es el que dirige. A pesar de eso, el Señor necesita que nosotros podamos entregar aquello que Él nos pide. Y la iglesia tenía que entregar a Pablo y a Bernabé, y hoy nosotros tenemos que entregar lo nuestro, nuestra disposición. Incluso muchas veces, como recién les decía, hay cosas que hasta necesitan recursos económicos. Todo lo que hacemos por internet necesita ciertas cosas materiales, equipos, planes de conectividad y un montón de cosas que hacen que podamos estar juntos a través de lo virtual, ¿sí? Computadoras, cámaras, micrófonos, todas estas cosas que usamos también son necesarias. Y en esto nosotros somos parte, estamos construyendo. Y la iglesia está construyendo el reino del Señor
entregando a Pablo y a Bernabé. Ellos no iban a ir con Pablo, pero los estaban entregando. Ahora, Pablo y Bernabé también están entregando sus vidas, porque ahora ¿a dónde el Señor nos va a llevar? Bueno, no sabemos, el Espíritu es el que nos va a guiar, el Señor es el que nos va a conducir y nosotros estamos dispuestos. ¿A dónde vamos a terminar con el Señor? No lo sabemos, pero sí sabemos que va a hacer lo que Él quiere y su voluntad se va a llevar adelante y gracias a eso mucha gente va a ser salvada y va a conocer a Cristo. Y sabemos que así fue, así fue. El ministerio de Pablo y de Bernabé creció un montón y alcanzó a miles de personas y la iglesia de Antioquía se multiplicó y siguió alcanzando a muchísimas personas que creyeron en Jesucristo y con esto nosotros tenemos que estar contentos. Hermanos, no busquemos más que seguir predicando el Evangelio y que la gente se acerque al Señor. Eso es todo lo que necesitamos. Está bien, ¿no? Con una gran iglesia o con una iglesia pequeña. Con muchos equipos o con pocos equipos. ¿Está bien? Con cosas, ¿no?, impresionantes y maravillosas o con cosas sencillas. Lo que queremos es que la gente conozca a Cristo. Y es nuestra alegría que eso pase. Todo lo demás puede ser diferente, puede cambiar. Un día puede ser más, otro día menos. Un día nos puede ir mejor, otro día nos puede ir peor. Un día puede parecer más lindo, otro día menos lindo. Pero mientras la gente conozca a Cristo, bueno, la tarea está hecha. Lo que tenemos que preocuparnos es que esto siga siendo así entre nosotros. Así que Pablo y Bernabé van a salir a la tarea que el Señor los ha llamado. Pero cuando salgan se van a dar cuenta que afuera hay un reino espiritual, satánico, esperando para contraatacar. Satanás no está así como esperando el final, sentado en un sillón diciendo, bueno, ¿quién sabe qué va a pasar conmigo? No, él está trabajando activamente para que esto que estoy diciendo, ¿no?, que la iglesia pueda predicar a Cristo y la gente conozca al Señor, no se lleve adelante. Para que la iglesia no tenga éxito en lo que se propone. Especialmente en esto, ¿sí?, que tiene que ver con que la gente descubra al Señor. Esto es lo que Satanás quiere evitar y Pablo y Bernabé se van a encontrar con esa realidad ni bien salgan. Así que para no meternos en el tema, vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 4 hasta el versículo 12. ¿Sí? Hechos 13, 4 al 12. Si tienes tu Biblia ahí a mano, acompáñanos en la lectura. Amén. Dice: Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y al llegar a Salamina comenzaron a predicar la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y Juan iba con ellos y les ayudaba. El Espíritu Santo no solamente le dio la orden a la iglesia, sino que ahora toma a Pablo y a Bernabé y se lo lleva a un lugar, ¿sí?, que se llama Seleucia. Allí comienza Pablo y Bernabé toda la obra que el Señor tenía preparado para ellos, tenía preparada para ellos. El ministerio de Pablo y Bernabé está en marcha. Y en el comienzo ellos comenzaron a hablarle a los judíos. Dice que llegaron a Salamina. Salamina era el primer lugar, ¿no?, en la isla de Chipre. Bernabé era natural de ese lugar y seguramente en el corazón de Bernabé había una inclinación especial por su gente. Está bien, él seguramente estaba muy interesado que su gente, la gente de donde él venía, de su isla, conozca a Cristo. Por otro lado, sabemos que en Chipre la mayoría eran judíos. Entonces no era difícil encontrar judíos a quienes hablarle de Jesús el Cristo. Recuerden que los judíos, ellos estaban siguiendo la ley de Moisés y las tradiciones de los ancianos. Esto era lo que guiaba al pueblo judío. Pero ellos le van a hablar de que todo lo que la ley de Moisés dice y todo lo que los profetas dicen está cumplido en Cristo Jesús y que Él es el Cristo de Dios
y que ellos deben conocerlo. Así que esta es la prédica que ellos llevan adelante. Y había un Juan, ¿no? Un Juan Marcos, Juan Marcos, el que escribió el libro de Marcos, y es aquel, ¿se acuerdan? Que vivía con su mamá cuando la iglesia comenzó a interceder por Pedro, que estaba encarcelado. ¿Se acuerdan que la iglesia estaba orando en la casa de la madre de Juan Marcos? Bueno, es este mismo. Así que acá hay un parentesco entre ellos y todos tienen que ver con todos, ¿no? Y son conocidos. Así que Juan estaba ahí, ¿no? Yo me imagino que Juan era el que iba, el que acomodaba las sillas, o el que se ponía atrás de las personas cuando Pablo oraba, era el que, ¿no es cierto?, le decía a las personas, bueno, ya lo van a atender los apóstoles, ya van a ayudarlos, estén tranquilos. Ahí estaba Juan, ayudándolos, haciendo, ¿no?, lo que tenía que hacer. Y por ahora todo va bien, está bien, ¿no? Todo va como tiene que ir. Empezamos la obra, el Señor está con nosotros, tenemos ayuda y estamos entre gente que queremos estar. Ahora, no todo va a ser así siempre. No va a ser fácil la tarea. En realidad la tarea de la iglesia nunca es fácil y nosotros tenemos que entender que siempre que prediquemos el Evangelio nos vamos a enfrentar a la oposición del mundo espiritual que está interesado para que la gente no conozca a Cristo. Nosotros queremos hacer que la gente descubra al Señor, pero Satanás está trabajando para que la gente no lo haga. Estamos en una pelea, en una lucha, y esa lucha no va a dejar de existir hasta el día en que el Señor regrese, hasta el día en que el Señor diga, bueno, basta, hasta aquí. Hasta el último día Satanás va a pelear, y nosotros no podemos ignorar esta guerra. Si nos olvidamos de que esto ocurre, vamos a empezar a perder batallas. ¿Está bien, no? Ahora, a pesar de eso, no te olvides que incluso la oposición es utilizada por Dios para que el Evangelio tenga éxito. Y es lo que vamos a ver hoy. Pero no estemos como dormidos. ¿Está bien, no? No estemos dormidos. No estemos así como recién levantados. ¿Está bien? Nosotros somos muy de hacer estas cosas. Y después ponemos la excusa y es que no me di cuenta. No me di cuenta. La verdad es que me agarró desprevenido. La verdad es que no estaba preparado. Ahora la pregunta, ¿por qué no estamos preparados? ¿Por qué estamos desprevenidos? ¿Por qué no nos dimos cuenta? Esa excusa no la podemos poner. Hermanos, estamos llevando adelante la tarea más importante de la historia. Y es que la gente conozca al Dios verdadero. Si nos dedicáramos a predicar la filosofía, tal vez podríamos ayudar a alguien. De alguna forma. Pero no sería más que un intento humano por mejorar algo en el mundo. Pero lo que la iglesia está haciendo no es un intento humano por mejorar algo. No es simplemente el producto de un corazón que quiere ayudar al prójimo. Estamos siguiendo la voluntad de Dios y estamos llevando adelante el plan eterno del Dios del cielo que generó en su corazón antes de crear el mundo. Esto es lo que Pablo dice después, el misterio escondido desde antes de la fundación del mundo para nosotros nos es revelado y nosotros tenemos la oportunidad de llevarlo adelante. Entonces, no podemos ir así como recién despiertos, recién levantados. Pongámonos las pilas, hagamos lo que tenemos que hacer y seamos conscientes. El Señor le decía a los discípulos, ustedes sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. No tienen que ser peleadores y gente que entre en conflicto con los demás. Pero tampoco sean unos pavos que siempre están como, ¿no es cierto?, dándose cuenta de, no pensé que iba a ser así. No, es así. Satanás está en contra. Y esto lo vamos a ver, fíjense. Dice que luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, o sea, cruzaron la isla de Chipre entera, y allí en Pafos había un mago y falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, quien era un varón muy prudente, y Sergio Paulo había mandado llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Pero el mago Elimas
pues así se traduce su nombre, se lo impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. ¿Está bien, no? Acá tenemos una situación. El procónsul, el que gobernaba Chipre, estaba deseando oír el Evangelio y había llamado a Bernabé y a Pablo. Pero allí había un enemigo. Y este enfrentamiento, ¿sí?, va a ser un enfrentamiento importante. Y va a ser importante para nosotros también entender que la iglesia también está frente a este mundo espiritual que se opone y que debemos enfrentar. ¿Está bien? ¿Sí? Esto va a ser así. La iglesia se va a enfrentar a este tipo de realidades. La gente va a querer oír al Señor, pero allí alrededor va a haber personas que le van a entorpecer el camino. Y esto es lo que estaba haciendo este hombre, ¿sí? Este Bar Jesús. Dice que era un mago, falso profeta judío, y se llamaba así, ¿no? Bar Jesús. Y Bar Jesús, ¿saben? Significa hijo de Jesús. ¿Está bien, no? Tenía un buen nombre, un lindo nombre esta persona. Y no, Jesús significa salvación, o sea que podíamos decir que era hijo de salvación. O sea, era como un cristiano de nombre. Y hay muchos cristianos de nombre. Y hay muchos dentro de la misma iglesia que son un impedimento para las personas que se quieren acercar al Señor. Por eso la iglesia tiene que estar orando, porque muchas veces dentro de la misma iglesia nosotros encontramos oposición. Y no estoy hablando de nuestra congregación el día de hoy, pero sí quiero que sepas que en algún momento tal vez pueda filtrarse alguien dentro, un Bar Jesús, dentro de la iglesia, que esté queriendo como torcer lo del Señor en la vida de las personas. Y si no lo hace conscientemente, tal vez lo haga por dejarse utilizar por Satanás. Entonces, la iglesia tiene que estar presente con esto, de que la oposición va a estar ahí siempre. ¿Está bien, no? La oposición va a estar ahí. Y cuando la gente quiera oír al Señor, más Barjesuses se van a levantar. Dice que este también se llamaba Elimás. Elimás es el nombre griego. Otra vez, Barjesús es el nombre judío, Elimás es el nombre griego, es el mismo. Elimás significa sabio. O sea, los nombres de esta persona eran buenos nombres. Podríamos ver en ellos, en personas como Elimás o Bar Jesús, personas que están para ayudar, pero en realidad esconden otra intención y es apartarnos del Señor. Porque dice que este Bar Jesús o Elimás estaba con el procónsul Sergio Paulo, y Sergio Paulo dice que era un varón prudente. Era un varón inteligente, era una buena persona. Y por eso entendía que necesitaba al Señor. Ahora, por un lado entendía eso, pero por el otro no se había percatado que el Bar Jesús era una mala persona en realidad. Y que no quería el bien del procónsul ni de la isla, sino que lo que quería era llevarlo por sus propios caminos. ¿Está bien? Y dice que a pesar de que este procónsul quería oír al Señor, se lo impedía Elimás, el mago, y procuraba apartar de la fe al procónsul. ¿Ustedes se acuerdan que Juan el Bautista vino, dice, yo vine para preparar el camino del Señor? ¿Está bien? Enderezad las sendas del Señor. Dice, aplanad todo monte y todo valle sea rellenado. Que la gente tenga un camino libre para conocer a Cristo. Bueno, lo que hacía era entorpecer el camino. Justamente todo lo contrario de lo que Juan el Bautista tenía que hacer en las personas. Y siempre ocurre esto. Cuando uno está preparando el camino para la gente, aparece algo en la vida, aparece alguien en la vida que vuelve a como, ¿no?, desemprolijar todo lo que habíamos emprolijado para que la gente conozca a Cristo. Por eso la iglesia necesita estar en oración, porque esto ocurre y va a seguir ocurriendo. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto en personas, ¿no?, esta realidad? Personas que estaban como listas para conocer a Cristo y de pronto dicen, no, pastor, no me interesa.
no quiero más, no me hable más, no venga más a mi casa o no vienen más a la iglesia. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo esta persona que antes estaba deseosa por lo de Dios ahora no quiere saber nada? Y bueno, apareció un Bar Jesús por ahí, que empezó a confundir. Dice que él procuraba apartar de la fe al procónsul. O sea, evidentemente esto no era algo totalmente expuesto. No le hablaba mal de Pablo, pero sí con ciertas ideas, con ciertos conceptos. Le decía, mire, usted está seguro, mire que en realidad la vida consiste en otras cosas, mire que estas fábulas que estas personas predican tampoco tienen que ver con la ley judía, y no, a pesar de que no dice acá cómo lo hacía, evidentemente esta persona utilizaba herramientas discursivas, utilizaba mensajes, utilizaba influencias sobre el procónsul para que el procónsul en el fondo no termine descubriendo a Cristo. ¿Y por qué te digo esto hoy? Porque nosotros tenemos una enorme tarea, y es de la que te hablaba recién. Y esa tarea tiene que ser hecha, y la vamos a hacer solo si también estamos dispuestos a enfrentarnos con aquellos que se opongan. Si nosotros queremos todo fácil, un camino sencillo, bueno, tal vez nunca salgamos a hacer nada. Esto se los digo por experiencia. Yo me acuerdo cuando me casé con Laura y teníamos proyectos y queríamos salir a trabajar y a llevar adelante lo nuestro. Yo en ese momento era fotógrafo. Entonces yo decía, bueno, Laura, vamos a hacer, ¿no? Y vamos a trabajar de esto, pero necesito comprar una mejor cámara. Y entonces, bueno, no teníamos plata, porque cuando uno tiene plata va y la compra, pero como no teníamos plata, yo decía, bueno, no, hasta que no compremos la cámara no podemos salir. Yo quería, ¿qué cosa? Que todo fuera ideal para hacer lo que tenía que hacer. Y eso ideal no venía nunca. ¿Vieron? A veces las personas esperan lo ideal para casarse, y como no tienen la vida ideal, o no tienen el trabajo ideal, o no tienen lo que piensan que es necesario para casarse, no se casan. Hay otros que esperan lo ideal o la vida ideal para tener hijos, y como eso ideal no llega, tampoco tienen hijos. Y hay iglesias que esperan el momento ideal para predicar el evangelio y tampoco ven ese momento ideal alrededor. Entonces, como no tenemos la situación ideal delante, no hacemos lo que debemos hacer. Pero hoy tenemos que entender que esta tarea tiene que ser hecha, tengamos enfrente una situación ideal o no. ¿Esté el procónsul listo y atento a nosotros, o haya un Bar Jesús al lado que lo esté confundiendo? Tenemos que hacer la tarea igual, no esperemos el ideal para hacer las cosas. No esperes que todo sea fácil. A nosotros nos cuesta actuar en medio de la oposición o en medio de las dificultades, pero no hay otra manera de hacerlo. Imagínense el Señor viniendo y diciendo, bueno, Padre, yo voy, pero hace que la gente me acepte, porque si yo voy allá y encima tengo que lidiar, encima que me tengo que despojar de mi gloria, tengo que lidiar con la oposición de estos, ¿no?, perdidos, bueno, así no se puede. El Señor no hizo eso, el Señor se despojó de su gloria y se enfrentó a las dificultades que nosotros le pusimos delante. Y vino a hacer todo lo que tenía que hacer y lo hizo. Y no lo recibimos y lo hizo igual. Y por eso hoy predicamos a Cristo, porque Él nos ha salvado a pesar de nuestra oposición. Entonces, hermanos, la iglesia se va a enfrentar con los Bar Jesuses o los Elimás. No nos preocupemos por eso, hagamos la tarea igual, porque incluso esa oposición el Señor la va a utilizar para que el mundo conozca a Cristo y para que el mundo sepa quién es Dios. ¿Se acuerdan de Moisés en Egipto? Moisés llegó y no enviado por Dios para liberar al pueblo, y lo primero que encontró era un pueblo que no le creía. Lo segundo que encontró era un faraón al que Dios endurecía para decirle, no te voy a dejar ir con el pueblo. Entonces, la tarea de Moisés se volvió difícil al extremo,
Pero justamente esa oposición del faraón es lo que hizo que los milagros del Señor fueran más grandes todavía. Y doblegó a sus enemigos mostrando que Él es poderoso. Por eso digo, la oposición va a estar ahí y el Señor la va a usar, pero nosotros tenemos que ir. Y no tenemos que esperar a que las cosas sean ideales. ¿Está bien? Ahora fíjense, dice que Pablo en un momento se da cuenta de todo esto. Evidentemente no fue de entrada. Pablo fue a hablar con el procónsul y le empezó a explicar, ¿no?, acerca de Jesús y del Evangelio, y veía que Elímas se oponía. Y entonces dice, como Saulo, o sea Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el mago y dijo: eres un hijo del diablo, estás lleno de mentira y de maldad, y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pablo lo descubre a Elímas. Dice, vos no sos hijo de Jesús, vos sos un hijo del diablo y estás trastornando los caminos del Señor. Es lo que decíamos recién acerca de Juan, ¿no? Juan vino a ordenar los caminos y estaba trastornando los caminos del Señor. O sea, estaba haciendo todo lo posible para que el procónsul no tuviera lo necesario para creer. Estaba confundiéndolo, estaba plantando dudas, estaba sembrando discordia, estaba llenando de temor al hombre ¿no? al procónsul. Que con el procónsul era toda la isla también. Claro, y es así, ¿no? Esto que Laura dice, no sé si la oyeron, detrás del procónsul está la isla de Chipre. O sea, si el procónsul cree en el Señor, es muy probable que muchos más crean en Chipre. Si el procónsul no decide creer, también es probable que la incredulidad se empiece a pegar en los de Chipre. Y esto Pablo lo sabe. Y también Elímas lo sabía. Está bien, ¿no? Y por eso se está dando esta guerra, esta pelea. Entonces Pablo lo va a enfrentar. No va a seguir hablando con que está ahí como entorpeciendo. Y lo va a enfrentar y lo va a sentenciar. Le dice, vos sos un hijo del diablo, y lo va a exponer. Esto también es necesario. Que la realidad de las personas se exponga delante del Señor. Cuando la iglesia hace una tarea espiritual, esa tarea espiritual termina exponiendo el corazón de los que están alrededor. Cuando la iglesia es natural, en esa naturalidad, todo, ¿no?, como dice el dicho, en la noche todos los gatos son pardos, ¿vieron? Cuando la iglesia es natural, todas las personas se pueden confundir con cristianos. Cualquiera en esa naturalidad puede estar ahí mezclado y no va a ser descubierto. Pero cuando la iglesia hace una tarea espiritual y tiene claridad espiritual y entiende lo que dice la Escritura, el corazón de las personas es revelado y las intenciones de las personas son reveladas. Y esto es lo que va a pasar acá. Pablo va a revelar las intenciones de Elímas. Este no es un hombre que quiere ayudar al procónsul a encontrar la verdad. No le está aconsejando porque es su amigo. Lo está tratando de confundir y Pablo lo va a poner a la luz. Hermanos, tengamos esta seguridad. Satanás no va a poder esconder sus trampas en medio de nosotros si nos transformamos en una iglesia espiritual. Dice Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo. Y por eso pudo hacer esto de exponer a Bar Jesús. Y la iglesia tiene que ser una iglesia espiritual. No seamos una iglesia natural, porque en la naturalidad nos vamos a confundir. Y no vamos a saber qué es lo que viene del Señor y qué es lo humano. Y si no podemos distinguir esto, no vamos a poder ayudar a la gente. Yo tengo que entender que hay personas, y esto nos ha pasado muchas veces, que llegan a la iglesia con ánimos de confundir, con ánimos de entorpecer, incluso, como les dije recién, sin hacerlo tal vez intencionalmente, pero sí utilizados por Satanás. Hay personas que vienen del ocultismo, por ejemplo, que han pasado toda la vida consultando a brujos y hechiceros, y llegan a la iglesia
y creen un poco en el Señor, pero traen todas las costumbres de afuera y quieren establecer esas costumbres en la iglesia. Y entonces, si la iglesia no es espiritual y se confunde con esto, termina totalmente desorientada. ¿Me entienden, no? Tenemos que cuidar mucho que lo que la iglesia haga, lo que la iglesia hable, lo que la iglesia lleve adelante sea espiritual. Y para eso tiene que estar de acuerdo a la Escritura. Amén. Y acá Pablo lo expone y lo sentencia. Le dice, pon atención, Bar Jesús, porque la mano del Señor está en tu contra y vas a quedarte ciego y no podrás ver el sol por algún tiempo. Y al instante, dice, quedó completamente ciego y caminaba en círculos, buscando a alguien que lo llevara de la mano. Pero cuando el procónsul vio lo que había sucedido, quedó maravillado de la enseñanza del Señor y creyó. ¿Está bien, no? La victoria del Espíritu Santo que actuó a través de Pablo impactó al procónsul. Lo que pasó entre Pablo y Bar Jesús impactó al procónsul, que terminó creyendo. Y todo lo que el mago quería hacer no tuvo efecto a causa de que el Señor mostró su poder en medio. Por eso digo, acá ocurrió algo similar a lo que pasó con Faraón. La oposición de los enemigos terminó resaltando el poder de Dios. Por eso les digo, hermanos, no esperemos lo ideal. Hagamos la tarea incluso enfrentándonos a toda la oposición que haya adelante, porque lo del Señor va a salir a la luz. Y si la iglesia es espiritual, va a poder exponer el engaño. ¿Cuándo nos confundimos? Cuando dejamos de ser espirituales. ¿Está bien, no? Cuando nuestra prédica tiene que ver con cosas naturales y no con la palabra del Señor. Cuando estamos más preocupados por tener cosas lindas, por tener un salón precioso y músicos, ¿no?, desarrollados y un altar impresionante. Y no estoy diciendo que eso esté mal, al contrario, ¿no? Sería maravilloso tener todas esas cosas. Pero si esas cosas empiezan a trabajar en función de lo espiritual y no lo espiritual en función de estas cosas. Si lo que nos hace iglesia es lo externo, nos vamos a confundir. Nosotros tenemos que ser iglesia en el corazón y procurar en el corazón tener claridad y que el Espíritu Santo no tenga entre nosotros ningún impedimento para guiarnos. Y entonces lo que Satanás quiera hacer en medio no va a tener cabida. ¿Está bien? El estar juntos, el orar unos por otros, el estar atentos a las necesidades, incluso a los errores de los demás, va a hacer que nosotros podamos decir, hermano, mirá que estás a punto de caer al precipicio, vení para acá, corregite, vení, pero con amor, con paciencia. Si nosotros nos convertimos en una iglesia que ayuda, que vive para el Señor, que prioriza lo espiritual, Satanás no va a poder entorpecer la tarea y la gente va a querer creer en el Señor. Si nos convertimos en una iglesia natural, nos vamos a confundir y cualquier Bar Jesús nos va a nublar y nos va a entorpecer la tarea y la gente va a ser entorpecida para creer en el Señor. No sé si te das cuenta. Yo creo que hoy tenemos que aceptar algo, que la oposición va a estar ahí, pero también tenemos que aceptar que la tarea hay que hacerla, aunque no haya ideal. ¿Está bien, no? Aunque tengamos que enfrentarnos con esto. La segunda cosa que tenemos que aceptar es que la única posibilidad de éxito que tenemos es la de dejarnos guiar por el Señor. Que el Espíritu Santo sea el que nos llena y el que descubre el engaño en medio de nosotros. Y creamos, porque el poder de Dios manifestado en la iglesia va a hacer que el mundo crea. Amén. Así que hoy tengamos esta claridad y vengamos delante del Señor a decirle, Señor, queremos ser la iglesia apropiada, queremos ser valientes y queremos ver tu poder en medio de nosotros. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias porque hoy estamos entendiendo que nuestra tarea va a tener oposición. Pero esa oposición no va a tener éxito si la iglesia se deja guiar por el Espíritu Santo. Porque tu poder
va a levantarse con fuerza y va a impactar al mundo. Y muchos te van a creer, Señor. Muchos te van a creer. Y la obra de Satanás va a caer delante de una iglesia espiritual. No nos permitas confundirnos con lo natural. No permitas, Señor, que las cosas naturales y comunes nos lleven al error. Que no nos demos cuenta. Señor, no nos permitas salir, Señor, de la mirada espiritual y escritural de la vida. En el nombre de Jesucristo, danos el valor que le diste a Pablo y a Bernabé. Llévanos y condúcenos y no permitas que Satanás plante entre nosotros ningún engaño. En el nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén. Amén, hermanos. Como sabemos que hay muchos engaños y muchas trampas alrededor. Y hay muchas ideas que nos alejan del camino del Señor. Necesitamos afirmar lo que la Escritura dice acerca de la vida cristiana y acerca de cada uno de nosotros, de nuestro carácter, de nuestro matrimonio, de la vida familiar, ¿sí? Así que para esto te invitamos a ser parte de las charlas que estamos llevando adelante los miércoles a las 21 horas. ¿Sí? Allí te esperamos porque estamos hablando de esto justamente, ¿no? De cómo vivir la vida con el Señor. Estamos enfocando todo esto desde el lado del carácter. Estuvimos hablando este sábado del perdón y esperamos seguir haciéndolo este miércoles. Estuvimos hablando del perdón y esperamos hacerlo el miércoles próximo. Y media hora antes, el mismo miércoles, seguimos orando. Seguimos orando por las necesidades, seguimos orando para que el Señor nos guíe, seguimos orando por la tarea que viene, por este año próximo. Esperamos que el Señor de una vez por todas aleje todo el efecto de la pandemia y podamos volver a estar en paz y poder disfrutar, ¿sí? Así que te esperamos, ¿sí? Nosotros te mandamos un saludo grande, te queremos mucho, ¿sí? Dios te bendiga.